¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Ah, gracias, disculpen. Muy bien. Eh, entonces, el diagnóstico, como digo, hay que tener mucha sospecha clínica para poder hacerlo. En el contexto normalmente de la rabia silvestre va a haber este contacto con estos murciélagos o estar en una zona sospechosa y tener, digamos, ese tipo de lesiones que habíamos comentado. Eh, y en el caso de, este, la rabia, uh, digamos, urbana, eso suele darse normalmente con este accidente conocido, con un ataque de alguno de estos animales, sobre todo el perro, como habíamos dicho, como principal agresor, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? El manejo de la herida es importante, ¿no? Es la primera medida que hay que hacer. Y luego catalogar el tipo de exposición, o sea, ver el contexto clínico digamos, la gravedad de la lesión, ¿no? De ser posible, es importante capturar al animal o observarlo, ¿no? Y finalmente decidir o definir el uso de antirrábico o de vacuna antirrábica en caso se amerite, ¿no? Entonces lo primero y más importante es la limpieza inmediata, ¿no? La limpieza con abundante agua y jabón, el agua debe correr, el jabón debe ser bastante generoso, digamos, en ese sentido para aplicarlo, porque ya dijimos que este virus es denaturalizado por el jabón al 20%, ¿no? Entonces, esa es la medida más importante, ¿no? Así, digamos, el animal le ha transmitido el virus de la rabia, con esa limpieza prolija podríamos disminuir la cantidad de viriones y, digamos, evitar que desarrolle un cuadro o el cuadro sea, digamos, menos grave, ¿no? Porque recuerden que muchos de los microorganismos requieren un umbral de dosis infectante para poder desarrollar un cuadro completo, ¿no? Normalmente se recomienda que la herida no hay que suturarla, ¿no? Porque digamos, debe curarse, debido a que, aparte obviamente de la rabia, el animal tiene otro tipo de microorganismos en la boca y la herida puede infectarse, ¿no? Eh, Se le pueden poner puntos de afrontamiento si la herida es grande o en colgajo, ¿no? Simplemente para evitar que pueda haber, digamos, una solución de continuidad muy grande o cuando se quiera hacer una aproximación por segunda intención, digamos, sea mucho más difícil, ¿no? Los antibióticos normalmente están indicados, por lo que habíamos dicho, es una herida potencialmente contaminada, y en este caso el tratamiento debe ir eh, dirigido hacia Pasteurella multósida, que es la bacteria predominante en la boca de los perros o gatos normalmente, y por lo tanto el tratamiento debe ir con amoxiclavulánico o doxiciclina, ¿no? Son los antibióticos de elección para ese tipo de lesiones, ¿no? Y la vacuna antitetánica también debería aplicarse, ¿no? A todos. Obviamente, si ya está vacunado entre los 10 años anteriores, no necesitará ese refuerzo, caso contrario siempre, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, digamos, desde la exposición, ¿no? Cómo va pasando el tiempo hasta llegar al pródromo o al estado o clínico ya establecido, ¿no? Dependiendo obviamente del alcance de la lesión o de la ubicación, también se va a dar más rápido o digamos más lentamente este periodo de incubación. Entonces, nuestras oportunidades de intervención serían un tratamiento preexposición, que como vamos a ver, se le ofrece, digamos, a las personas que están en contacto con estos animales y que eventualmente pueden sufrir este tipo de accidentes, como son los veterinarios, los trabajadores en guardabosques, zoológicos, ¿no? Se les puede dar un tratamiento preexposición y el otro es un tratamiento posexposición inmediatamente producido el accidente, ¿no? Mientras más rápido se pueda hacer esta intervención será óptima porque, como vamos a ver, la gran mayoría de personas que sobreviven a la rabia lo hacen porque son vacunadas inmediatamente, ¿no? Entonces vean que mientras va pasando el tiempo, mientras más tiempo pase, el tratamiento ya será inoportuno o
simplemente ineficaz completamente, ¿no? Porque al aplicar la vacuna tenemos que esperar a que se genere una inmunidad para que la pueda proteger. Entonces, mientras más rápido se le pueda aplicar, mejor para que cuando ya llegue al sistema nervioso central pueda tener la inmunidad que lo pueda ayudar para combatir esta infección. Entonces, digamos, las lesiones deben considerarse leves cuando es una mordedura o arañazo única, superficial, localizada en una parte del cuerpo que no sea la cara, la cabeza, cuello, pulpejo de los dedos de manos, que son ocasionados por perros o gatos conocidos sin sospecha de rabia, ¿no? Y consideramos una lesión grave normalmente cuando ocurre el mismo accidente, pero cuando está localizado en cara, cuello, cabeza, pulpejo de dedos, manos, ¿no? Eh, por animales domésticos con o sin sospecha de rabia, eh, y obviamente pero no son conocidos, no son animales que de repente vivan con la persona, como sus mascotas, cuando las lesiones son múltiples o profundas, ¿no? Todo animal desconocido y toda mordedura de murciélago en una zona endémica debe considerarse como grave, es decir, catalogándola como grave tenemos que ir a vacunación definitivamente, ¿no? Si el perro o el gato o el animal que ha provocado la mordedura muere en el transcurso de la semana o 10 días, de hecho que debe considerarse la vacunación sí o sí. Y como le digo, todos los animales silvestres son considerados graves porque básicamente esta catalogación, digamos, de la exposición no se da solo por, digamos, la característica de la lesión, sino porque con eso tenemos que decidir si el paciente debe recibir vacunación o no. ¿No? Esa es, digamos, la principal, la utilidad, digamos, de gradarla como leve o grave, ¿no? En el caso de que, digamos, sea un animal doméstico como un perro, el que produzca la mordedura, lo ideal es que este debe ser capturado y debe mantenerse en observación, ¿no? Si este durante el transcurso de la observación desarrolla síntomas sugerentes de rabia, debe ser sacrificado, ¿no? Debe ser sacrificado, deben buscarse estos cuerpos de inclusión, estos cuerpos de Negri en su encéfalo, ¿no? Para poder hacer los estudios respectivos y obviamente la persona debe ser vacunada, ¿no? Eh, Ahora, respecto a la vacunación, digamos, algunas otras recomendaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, si el animal solo lame una piel intacta, eso no es una exposición de riesgo, así que eso no necesita vacunación. Si es una mordedura, ¿no? Superficial, pero provoca, digamos, una erosión sin sangrado, eh, puede considerarse la vacunación, básicamente con el escenario que hemos dicho, o sea, si este arañazo, por ejemplo, lo da un mono, entonces es grave, ¿no es cierto? Pero si lo hiciera el gato, digamos, digamos, su gato o el gato de la vecina, pues, normalmente no vamos a considerarlo como grave, ¿no? Entonces, esto también nos sirve un poco para poder tomar la decisión de vacunarlo o cuándo vacunarlo, ¿no? Si las lesiones son ya más grandes, ¿no? Porque cuando la lesión es extensa, por ejemplo, debe vacunarse siempre, no importa que esté en extremidad inferior, porque mientras más grande sea la lesión, también puede haber mayor exposición de partículas virales, entonces debe ir rápidamente a vacunación. Y en este caso, si ocurriera, por ejemplo, también en mucosas o en cara o en cuello, adicional a la vacunación debería administrarse la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Por lo menos esa está la recomendación de todas las guías, el CDC así lo hacen. En nuestro medio lamentablemente no tenemos este tipo de inmunoglobulina, así que no hacemos uso del mismo, ¿no? Pero debería hacerse, ¿no? En los casos en los cuales son considerados graves o hay una alta sospecha de rabia o la herida sea extensa, por ejemplo, debería usarse, ¿no? Debería usarse. Entonces, respecto a la inmunización posexposición, ¿no? Actualmente ya se tienen vacunas mejoradas, ¿no?
tenemos la vacuna de células diploides humanas, ¿no? Que es la que está reemplazando, digamos, a las vacunas anteriores, o la de la vacuna purificada, ¿no? En células de embrión de pollo. Estas dos células, digamos, son las dos vacunas que han quedado como opciones para la inmunización, ¿no? Entendiendo que, digamos, estas pueden aplicarse en un esquema mucho más fácil, ¿no? De dosificación que las presentaciones antiguas, como vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, si el paciente, por ejemplo, no ha sido inmunizado previamente, pero la lesión ha sido grave, entonces, y está indicado el uso de inmunoglobulinas, se debería poner la inmunoglobulina primero, ¿no? Debe poner primero la inmunoglobulina, 20 unidades por kilogramo de peso, una sola dosis, o se puede infiltrar incluso en el sitio de inoculación, ¿no? Y luego aplicar la vacuna, ¿no? En una dosis de 0, 3, 7, 14 o 28 días inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, son 4 dosis o 5 dosis nada más de estas nuevas vacunas contra eh, contra la rabia, ¿no? Y si la persona ha estado previamente inmunizada, como decíamos, estos pacientes que están en riesgo y que normalmente reciben una profilaxis predisposición, entonces solamente se le da unas dosis de refuerzo entre 0 y 3 días, ¿no? Como intramuscular. Importante no olvidar lo que dice acá abajo, bueno, están letras pequeñitas, pero después de 7 días, si el accidente ocurrió después, digamos, llega a atención médica después de 7 días, ya no se le debe dar la, eh, la inmunoglobulina, ¿no? Ya no está recomendado darla y solamente vacunación, ¿no? Porque la inmunoglobulina está indicado darlo inmediatamente para tratar de proveer una inmunidad, digamos, inmediata en ese momento, pero lo que nos interesa finalmente es que desarrolle anticuerpos. Entonces, si está en el séptimo día, si le damos la inmunoglobulina y esperamos todavía para colocarle la, la vacuna, no vamos a poder, digamos, va a ser contraproducente, ¿no? No vamos a permitir el desarrollo de estos anticuerpos por parte del paciente. Entonces, si pasa más de 7 días, ya no es, digamos, tributario de inmunoglobulina, solo vacunación, ¿no? Pero ya estaríamos entrando incluso en la fase de tratamiento inoportuno, ¿no? Lamentablemente. Bueno, este suero endorrábico hay de dos tipos, el heterólogo que es un suero equino, ¿no? El problema con este es obviamente que al ser un suero extraño podría desencadenar una reacción inmunolérgica, y el homólogo que es una inmunoglobulina antirrábica humana, eh, que digamos tiene la ventaja de que al ser digamos más parecido, ¿no? Fenotípicamente, los anticuerpos al del humano, entonces hay menos riesgo de ese tipo de reacciones inmunolérgicas. Respecto a la vacuna antirrábica, como dijimos, las que actualmente ya se tienen son las células diploides humanas, ¿no? en células Vero o de embrión de pollo, ¿no? Que son las que se aplican entre 0, 3, 7 y 14 días, ¿no? Eh, y es bastante costo efectiva, es muy inmunogénica la vacuna. Eh, y antes se utilizaba esta vacuna, ¿no? Que era la vacuna de tejido nervioso de cerebro de ratón lactante. Esa era la vacuna clásica que se aplicaba hasta hace algunos años también en nuestro país. Y se aplicaba subcutáneo, periumbilical, ¿no? Y era bastante complicado aplicar esta vacuna porque había que darle la vacuna todos los días durante 7 días consecutivos, que era un esquema reducido, cuando digamos se tenía dudas de que podía ser rabia, ¿no? Y el clásico o realmente la inmunización como debe ser eran 14 días consecutivos de esa vacuna, ¿no? Entonces eso hacía difícil su uso y que él cumplan, ¿no? Porque el paciente obviamente se sentía bastante fastidiado por ir todos los días a que le apliquen la vacuna y obviamente no cumplía, ¿no? No cumplía. Entonces, felizmente ya no se tiene esta vacuna, ya se ha optado por la de células diploides humanas o de embrión de pollo,
¿no? En desmedro de estas células de ratón lactante. Obviamente, como todas las vacunas y como todo fármaco o intervención en medicina y más en biológicos, pueden tener reacciones adversas y puede haber reacciones locales, dolor en el sitio de la inoculación, ¿no? Eritema, prurito. Otras más de consideración como cefalea, dolor muscular, fiebre también, y muy raramente Guillain-Barré, parálisis ascendente, encefalitis, sobre todo se describía más en las formas de las de cerebro de ratón lactante, ¿no? Respecto a la preexposición, como dijimos, normalmente en este caso se suele dar estas vacunas en dosis de a los 0 días, a los 7 días y luego otro a los 21 o 28 días, ¿no? Eh, como les decía, se da en personas que están de alto riesgo para este tipo de lesiones o de accidentes, como trabajadores de laboratorio, por ejemplo, zoológicos, veterinarios, ¿no? Estas personas que viven como guardabosques, etcétera, que podrían tener ese riesgo de exposición, ¿no? Sobre los residentes en áreas endémicas, eso es bastante discutible en realidad. Se puede dar en contexto de, digamos, de alta endemicidad en alguna zona o brotes, pero no se recomienda de rutina normalmente. Este es nuevamente una gráfica, como les decía, que gracias a estas campañas intensivas de vacunación a los canes se ha logrado controlar en parte esta rabia urbana, ¿no? Que es la que causaba más estragos en el tiempo. Y finalmente, aunque la literatura dice que la rabia es 100% mortal, ¿no? Tenemos por lo menos el reporte de un caso, es el único caso de una persona que ha sobrevivido a la mordedura o a la rabia sin ser vacunada, ¿eh? Eso hay que recordar porque hay muchos casos en los cuales sobrevive, pero con vacunación, ¿no? Las personas se han vacunado, han desarrollado encefalitis, pero han podido superar el cuadro. Este es el único caso, ¿no? De una joven de 15 años, ¿no? Que presentó el caso de rabia, luego de ser mordida por un murciélago en Wisconsin, Estados Unidos. No recibió vacunación, eso fue un descuido ¿no? Imperdonable definitivamente, pero por alguna razón no recibió ningún tipo de vacunación, no reportaron el caso probablemente. En este caso le aplicaron un protocolo que le han puesto ese nombre, el protocolo de Wisconsin, eh, en el cual le inducieron un coma farmacológico, ¿no? Con midazolam, ketiamina, y les dieron ribavirina, mantadina, ¿no? Como antivirales, esperando, es decir, el principio de este esquema es como que la persona no entre en una fase de agitación, puede estar como dormida y esperar que el proceso natural haga que de la encefalitis migre hacia sus glándulas salivales, ¿no? Porque normalmente cuando está en el encéfalo es que la persona muere, no logra superar esa fase para llegar hacia las glándulas salivales. En este caso, el principio era inducir este coma para que ese proceso ocurra, ¿no? Y bueno, de esto hay mucha discusión. Se dice que probablemente la niña tenía algún fenotipo o genotipo que le hacía, digamos, parcialmente inmune al virus, o el virus era una cepa atenuada, etcétera, porque se ha tratado digamos, repetir este protocolo sin éxito, lamentablemente, ¿no? Y bueno, esa era la primera parte del virus de la rabia que quería compartir con ustedes. No sé si tendrán alguna pregunta. Sí, por favor, intervengan más si tienen alguna pregunta, o lo pueden hacer por el chat si desean también. Oh, ok, doctor, disculpe. La No, vacuna de las células diploides humanas se aplica, o sea, son 3 dosis por día
O sea, el día 0, el día 7, el día 21 y el día 28, o se dividen en esos 4 días las 3 dosis. No, se aplica una dosis cada día. O sea, al 0, al 7, al 0, al 3, al 7 y al 21 día. Y recomiendan una dosis más en inmunocomprometidos. O sea, es una vacuna cada día. Ah, ok, doctor. ¿Sí? ¿Esa era su duda? ¿Sí, no? Sí, entonces serían 4 dosis en total. El Claro, día son 0, cuatro el día... dosis. Ok, gracias. Claro, o sea, se pone el día 0, o sea, el día que ocurre el accidente, en teoría, a los 3 días, a los 7 días, a los 21 días. No, ese es el protocolo estándar. Y algunos recomiendan una dosis el 28 en inmunocomprometidos, ¿no? Esa es la dosis estándar actualmente, ¿no? Con esta nueva vacuna. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Igual, si tienen alguna duda, por favor, la hacen llegar por el chat para responderla al final. Y el siguiente tema que vamos a desarrollar ahora es el de la peste, ¿no? Como vamos a ver, esto es una enfermedad histórica y que es bastante aleccionadora también respecto a la forma como se abordó y cómo las connotaciones que trajo, ¿no? Y yo les invito a hacer un símil con la pandemia actual. Muy bien. Como les decía, es una enfermedad histórica porque se calcula, no se estima, ¿no? Esto siempre va a ser controversial. Ustedes van a encontrar N referencias sobre cuál enfermedad infecciosa ha causado más muerte a lo largo de la historia. Y es bastante controvertido porque obviamente muchas de las descripciones son, digamos, aproximadas, ¿no? Debido digamos, algunos síntomas que podían sugerirnos una u otra enfermedad, pero obviamente no teníamos ninguna documentación microbiológica o serológica de que realmente lo fue, pero digamos han estimado 200 millones de personas, ¿no? Una de las más letales de las conocidas, definitivamente. Eh, Sin tratamiento, cuando no había obviamente tratamiento antibiótico, la forma bubónica, que era la más frecuente, tenía una mortalidad del 50%, ¿no? Eh, Mientras que las formas neumónicas o ya la evolución de sepsis eran mortales 100%, ¿no? Pero esto obviamente mejoró con el tratamiento antibiótico, ¿no? Es considerada una zoonosis y está escrita desde las épocas muy antiguas y como hemos dicho, vamos a ver, tiene una gran connotación de orden cultural incluso, ¿no? La palabra peste deriva del latín epidemia y que se denominaba así como peste negra debido a las lesiones purpúricas de necrosis o gangrena que se veían en la evolución natural de algunos pacientes con evolución septicémica, ¿no? Y quedó con ese nombre como peste negra, como una epidemia negra, ¿no? Digamos que se han aproximado, ¿no? 3 pandemias. Esta, por lo menos, primera es la que menos documentación se tiene. Se cree que en el Imperio Romano, ¿no? Entre el 542 al 767 después de Cristo, la denominada peste Justiniano, mermó 2/3 de la población, ¿no? Muriendo casi todas las personas afectadas, ¿no? 40, 100 millones de muertes. Pero, como les decía, eso lamentablemente tenemos poca documentación. Este ya es un hecho histórico mucho más documentado, aunque nuevamente todavía aquí no conocíamos la gente causal, ni conocíamos tampoco
todo digamos, la cadena epidemiológica o la serología o los cultivos o la identificación de la gente o los vectores de la enfermedad, ¿no? Esta es la que ocurrió en la Edad Media, en Europa, entre 1347 y 1351, la cual cobró la vida de casi 25 millones de víctimas, ¿no? Matando a la cuarta parte de la población europea, ¿no? Y los relatos históricos nos dicen que los que tienen la culpa son los hunos, ¿no? Estas hordas mongoles, digamos, uno de sus grandes, digamos, objetivos geopolíticos siempre fue invadir Europa, y obviamente la forma como llegaban era por intermedio del Mar Negro, ¿no? Las zonas de Jordania, etcétera. Entonces estos llegan a Kafka, específicamente. Kafka era como un fuerte que se tenía ahí, un fuerte militar para, digamos, digamos, para Europa en ese momento. Y aquí se amurallaron, ¿no? Soldados, gente que obviamente quería evitar que los hunos invadieran Europa, ¿no? Eh, entonces estos hunos acamparon en las cercanías de estas murallas en Kafka, y al ver que no podían derrotarlos, porque no podían atravesar esas murallas, ¿no? Y la población de estos hunos estaba empezando a morir, porque estaban empezando a morir por esta peste, supuestamente, aunque hay que recordar que había un montón de otras enfermedades que también ocurrían en estos contextos de hacinamiento, como se daban en estas grandes campañas bélicas. Entonces empezaban a morir, y lo que hicieron es, digamos, utilizar sus catapultas, ¿no? Que eran normalmente armas para destrucción, para, digamos, deshacerse de los cadáveres. Los lanzaban a través de las murallas y los hacían caer, eh, digamos, a las personas que estaban detrás de la muralla, ¿no? Que eran los soldados, la gente que estaba resistiendo, digamos, esta embestida. Y probablemente con eso se dice que pudieron haber transmitido la peste a la gente que estaba ahí. Entonces, al igual que estos unos estaban muriendo, digamos, a un lado de la muralla, al otro lado también empezaron a morir gente, y esta gente empezó a irse de Kafka, ¿no? Se fue y empezó a irse a diferentes sitios de Europa, ¿no? A sus sitios, obviamente, de origen. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó este gran, esta gran ola, digamos, de pandemia, esta gran peste que asoló esa etapa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue diseminando por toda Europa, ¿no? Obviamente encontró condiciones favorables para esto, el hacinamiento en el que vivía normalmente la gente, la deficiente higiene, ¿no? Definitivamente favoreció esta propagación rápida, porque la proliferación de ratas era bastante común, digamos, en este contexto. Y como les decía, es aleccionador, porque si retrocedemos a esos años, a los 1300, 1400 ocurrió esto. Nuevamente la gente siempre, aunque no había internet, no había memes, no había Facebook o WhatsApp, igual siempre se inventaban alguna cosa, ¿no? Para atribuirle digamos, la autoría a este tipo de afecciones, ¿no? Entonces le echaron la culpa a los leprosos, a los judíos, ¿no? De que ellos eran los causantes de esto. Decían que había una alineación planetaria que estaba causando este mal momento. Otros dijeron que era un castigo divino por todas las perjurios que había hecho la gente, ¿no? Y otros obviamente también los malos humores, etcétera. Todas estas teorías conspiranoicas se daban ya en ese tiempo. Y como les decía, si hiciéramos un parangón con la pandemia actual, igual, ¿no es cierto? Ahora a través de las redes sociales circula todo ese tipo de cosas, de que es un virus creado, que es un virus, que es una teoría conspirativa a gran escala, ¿no? Que nos quieren dominar, etcétera. Es igualito. Hace más de 500 años ocurrió igual. Y crearon también vestimentas especiales, ¿no? Vean esa clásica máscara que se ponían los que atendían a estos enfermos, ¿no? Y le llenaban ese pico, ¿no? Ese pico que tenía como de un cuervo, le llenaban con un montón de especias y de flores, para no percibir los malos olores, ¿no? Porque esas personas vivían digamos, en condiciones muy insalubres. Y digamos, para protegerse de eso, le ponían un montón de cosas ahí
a la nariz para no percibir esos olores, ¿no? ¿Qué tanto había contribuido a favorecer o, digamos, disminuir la transmisión? Podría ser, si es la forma neumónica, por ejemplo, podría haber mermado o disminuido en algo, digamos, la inhalación de algunas formas de transmisión, digamos, ¿no? Y vean cómo se cubrían todo el rostro, ¿no? Igual que los famosos mamelucos que nos vendieron los chinos, de que esa era la ropa que había que ponerse para atender COVID, ¿no? Y que, bueno, a la luz de lo que conocemos actualmente, no se requiere ese tipo de protección, ¿no? Es protección estándar simplemente. Y bueno, se aplicaron todo tipo de remedios también, ¿no? Sangrías los hacían sangrar y bueno, aceleraban su muerte nada más, les abrían los bubones, con lo cual diseminaban más la enfermedad, autosacrificios, etcétera, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como la pandemia actual, ¿no? Ivermectina para todo el mundo, hidroxicloroquina, porque hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo y con eso ya tenemos la conciencia tranquila, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? Y de esto salen estas historias como del flautista de Hamelin, ¿no? Que digamos, librar de las ratas a una población, esa población se salvaba de la peste, digamos, ¿no? Y vean la cantidad de personas que mataron definitivamente en ese tiempo, fue bastante, bastante importante, ¿no? Y eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Con cambios socioeconómicos, ¿no? Ya no hubo mano de obra, ¿no? O sea, esto mataba a reyes, a plebeyos por igual, entonces, obviamente, la gente que moría prefería irse, ¿no? Si igualito iba a morir donde su empleador o al rey al que servía o al rico igual se iba porque igualito iba a morir, ¿no? Entonces desapareció esto y tuvieron que aparecer los sistemas feudales, ¿no? Entonces la gente ya le tenía que pagar para que trabajaran, por lo menos para que valiera la pena, ¿no? Eh, Hubo un deterioro importante de la iglesia en ese momento porque obviamente los papas, los grandes obispos también morían de peste, entonces no era el castigo divino no era que digamos, su creencia los iba a proteger, ¿no? Se perdió bastante y apareció la reforma protestante. Desde el punto de vista artístico, hay un montón de cambios que van a impulsar el renacimiento, ¿no? Es decir, abandonar estas ideas místicas, estas ideas fantasiosas, digamos, de por qué se producen esto, sino abordarlo desde un punto de vista más racional, ¿no? Entonces eso daría lugar al renacimiento posteriormente, está graficado en muchas obras eh, digamos, pictóricas también, ¿no? Todas estas escenas. Y desde el punto de vista sanitario, al relacionárselo, porque hay que recordar que en ese momento todavía no se tenía relacionado toda la cadena epidemiológica, pero sí se vio que las personas que vivían en peores condiciones de hacinamiento, donde había proliferación de ratas, morían más por peste, entonces se empezó a trabajar en saneamiento público, ¿no? Es decir, evitar estos hacinamientos, hacer mayor limpieza, evitar la proliferación de ratas y de esa manera también se pudo controlar, ¿no? Entonces eso dio lugar también a crear estas ideas de saneamiento, ¿no? Y la tercera pandemia ocurrió en Wuhan, en China, entre 1894 y 1918 y mató también a cerca de 18 millones de víctimas. En este caso, ya en este tiempo, ya los avances habían permitido identificar a la bacteria responsable y estimar un poco la forma como se transmitía, ¿no? Esto ocurrió por modas, lamentablemente. La piel de la marmota era muy apreciada en ese momento y lo utilizaban para vestimentas, etcétera. Y como hubo este auge, digamos, de esta piel se hizo eh, muy cotizada, entonces la gente iba y cazaba estas marmotas, ¿no? Entonces obviamente los cazadores expertos sabían que no debían acercarse a las marmotas que estaban moribundas, ¿no? Pero los inexpertos obviamente veían en eso una oportunidad, no era mucho más fácil obviamente atrapar o matar esta marmota que ya estaba moribunda, entonces las sacrificaban se llevaban la piel y entonces de esa manera se empezaron a contagiar, ¿no? Y aquí ya en esa pandemia se descubre el agente etiológico, ¿no? Y uno de sus principales investigadores fue Alexandre Yersin,
que aisló este bacilo en junio de 1894, ¿no? Y demostró la relación entre la enfermedad humana y la de la rata, ¿no? Entonces ya él relacionó con las ratas que también contenían esta bacteria, ¿no? Eh, y casi al mismo tiempo también lo hizo otro investigador, ¿no? Kitasato, ¿no? Pero obviamente Yersin, digamos, le ganó por poco y se llevó, digamos, los palmares por haberlo descubierto primero. Posteriormente, en 1897, Simon, que era un discípulo de Yersin, continuó sus trabajos eh, y estudió estas ratas que estaban afectadas y descubrió en las pulgas de estas ratas este bacilo, el bacilo de Yersin, ¿no? Y de esta manera estableció que la pulga podría ser el nexo entre la rata y el humano, ¿no? Entonces, vean ustedes que ya para este tiempo, si estamos a finales de los 1800, inicios de 1900, ya teníamos identificado el bacilo, teníamos identificado ya la forma de transmisión, una plausibilidad, digamos, bastante, digamos, eh, coherente, digamos, de transmisión. Eh, Sin embargo, como vamos a ver, no, tampoco se aprendió de eso, ¿no? Luego de esta tercera gran pandemia, eh, digamos, el foco se asentó en China y a partir de ahí la pandemia se diseminó a varios lugares, ¿no? China siempre una zona de bastante comercio y esto se fue diseminando a distintos lugares, básicamente por el comercio que establecía China con diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces estos llegaron a Estados Unidos, América del Sur, África, otras ciudades de Asia y de esa forma se fueron estableciendo focos endémicos en diferentes lugares y se fueron dando brotes, digamos, pero a menor escala en cada una de estas zonas, ¿no? Y esta diseminación de estos puertos de China se estima que ha matado a más de 100 millones de personas, ¿no? En estos brotes repetidos a pequeña escala, pero digamos en zonas bastante vulnerables también como el África, ¿no? De manera que el África, por ejemplo, contribuye con más del 80% de los casos actualmente, ¿no? Y bueno, las estadísticas siguen con importante cantidad de casos, a pesar de que ya se tenían el tratamiento antibiótico. Recuerden que Fleming descubrió el tratamiento, digamos, el primer antibiótico hacia finales de 1920, se empezó a utilizar en 1940, entonces ya eso, digamos, trató de mermar, disminuyó un poco la mortalidad de esta afección, pero igual se siguen produciendo casos importantes en todo el mundo, ¿no? Y en el Perú hay toda una descripción, yo los invito a leer el libro de Marcos Cueto, historia que narra de forma novelística, ¿no? Todos estos periplos que hubieron de la peste en el Perú. Y bueno, el Perú también, como decía alguien, no tiene el derecho de cometer sus propios errores, no puede aprender de los que ya han cometido otros. Así que en esta, digamos, en este relato histórico nos dice que identificaron el barco que trajo, ¿no? Esa era la embarcación Serapis que venía de Bangkok, que llegó al Callao en 1902, ¿no? Trayendo sacos de arroz para un molino específicamente, ¿no? Molino Milne. Y luego esto a finales de 1930 se diseminó por Lima y la costa norte y esto esa difusión se vio favorecida por el hacinamiento de la población, las precarias condiciones de construcciones, la acumulación de basura y la persistencia de conductas antigénicas que ya se habían superado, vean ustedes, en Europa, pero aquí en Sudamérica, digamos que persistían y todavía no se había dado auge para todo eso, ¿no? Entonces, en este contexto se crearon instituciones, ¿no? Para combatir ese terrible mal, ¿no? Se creó el Instituto de Medicina e Higiene, que luego va a dar lugar al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Se creó la Dirección de Salubridad Pública, el Ministerio de Salud, ¿no? Que luego desencadenaría el Ministerio de Salud. Se creó una junta directiva que trató de combatir esta enfermedad y se tomaron medidas extremas, ¿no? Aislar a los pacientes, fumigar con azufre las viviendas, quemarlas eventualmente,
la prohibición en la casa de tener todo tipo de animales, desde aves, perros, cuyos, conejos, gatos, ¿no? Y se instauró una medida para comprar ratas, ¿no? Es decir, la persona tenía que traer ratas para decir que estaban combatiendo de alguna manera la infección, ¿no? Eh, y se siguieron insistiendo en algunas medidas, digamos, ya comprobadas en otra parte, ¿no? Hubo resistencia a la teoría bacteriológica, o sea, no creían en el descubrimiento de Yersin. Eh, ¿Y eso por qué? Porque las vacunas que habían desarrollado para otras enfermedades no eran, digamos, una opción para la peste, ¿no? Entonces, esta eficacia parcial de las vacunas hacía que la gente no creyera en la teoría bacteriológica, ¿no? Contrastaba con el uso y costumbres, decían, ¿cómo vamos a enfermar si siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, hubo toda serie de medidas que también repiten a pequeña escala todo lo que se vivió incluso en la Edad Media, ¿no? Se hicieron estos lazaretos donde, digamos que a la persona infectada lo llevaban a la fuerza y simplemente los abandonaban a su suerte en estos lazaretos, así le llamaban, donde la gente solamente iba a morir, ¿no? Y igual, ¿no? Se echó la culpa a los chinos, serranos, pobres o delincuentes, que se decía que ellos habían traído la peste, ¿no? Y bueno, luego de esta descripción que hay, se establecieron ya focos endémicos, sobre todo en la Libertad, de donde se han dado pequeños brotes a lo largo del tiempo, también en zonas como Piura, Cajamarca o Lambayeque, ¿no? Y se han ido dando diferentes brotes a lo largo del tiempo. Vean aquí los reportes que se han dado hasta 1999, en algunos casos en Cajamarca, ¿no? Y aquí también pueden verlo en el histórico, básicamente la costa norte es donde se describen estos casos esporádicos, ¿no? Eh, y los últimos casos se reportaron hacia 2010, los 4 casos de neumónica en la región La Libertad, vean ustedes, hay una descripción de ese caso. Y lo interesante de esto es porque fue un caso de peste neumónica y los que afectados fueron el residente que lo intubó, el interno que lo asistió y el hermano de esta persona, ¿no? Del caso índice, ¿no? Y vean ustedes, aquí es lo anecdótico, ¿no? La persona, el caso Fuente falleció lamentablemente. El interno que lo atendió hizo un caso grave, pero se recuperó. Pero era porque este residente estaba tomando ciprofloxacina, pero por otra razón, ¿no? Él estaba tomando ciprofloxacina en un momento que se expuso a la peste y pudo superar el cuadro, ¿no? El interno que lo asistió no tuvo la misma suerte y falleció lamentablemente. Y el hermano del caso índice se recuperó, no hizo un cuadro grave afortunadamente. Muy bien. Luego de esa pequeña o más o menos extensa revisión histórica, veamos algunos aspectos ya más operativos, ¿no? Ya dijimos que el agente etiológico es una enterobacteria, Yersinia pestis, básicamente, un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo y es un patógeno per se, un patógeno primario, ¿no? El reservorio natural van a ser estos roedores salvajes, sobre todo el Ratus ratus, ¿no? Y los otros menos importantes, ¿no? Como otras especies, como el Ratus norbigecus, ¿no? El Tanesumi, etc. Normalmente estos cuadros o estos brotes se ocurren luego de que ocurre un ciclo zoonótico, ¿no? En estos animales. Entonces, cuando empiezan a morir muchas de esas ratas, ¿no? Porque, digamos, la población crece, empieza a producir un brote entre estas ratas, entonces estas pulgas saltan de estos animales muertos hacia eh, los animales de sangre caliente que tengan, digamos, más cercanos, y en ese caso puede ser el hombre, y de esa manera puede comenzar un brote, ¿no? Entonces, digamos, la Chinospila chopis es la pulga asociada a la rata, es la que finalmente va a convertirse en el vector, ¿no? Y de esa manera se mantiene el ciclo en la naturaleza.
Otros animales también se pueden ver afectados, pero en este caso, digamos, el humano por estar más cerca puede tenerlo, ¿no? En el ciclo selvático obviamente serán otros mamíferos los que mantienen la circulación de la enfermedad. Entonces ya dijimos que la transmisión se da fundamentalmente por la picadura de estas pulgas infectadas, pero también se puede dar por contacto directo con estos bubones supurantes, con el contacto directo con animales infectados, las gotículas provenientes de las personas que tienen la forma neumónica, ¿no? Donde la carga de bacterias es tremenda y la letalidad, por lo tanto, suele ser bastante incrementada. Y también se puede dar en accidentes laborales, por eso que para su manipulación se requiere un nivel de bioseguridad 3 como mínimo, ¿no? Y respecto al vector, digamos que en este caso esta pulga se hace más ávida de chupar sangre porque existe este fenómeno de bloqueo. Es decir, es como que el bacilo induce digamos, un tapón trombótico, ¿no? de sangre coagulada en el estómago o en el tubo digestivo de esta pulga y es como que no se llenaran no se saciara, ¿no? de sangre. La pulga entonces empieza a saltar y empieza a chupar más sangre, ¿no? Y por eso se vuelve tan ávida y permite la transmisión de este bacilo, ¿no? Entonces, una vez que la pulga inocula estos bacilos en la piel, posteriormente estos van a viajar por los ganglios linfáticos regionales normalmente y ahí son fagocitados por macrófagos. Eh, Obviamente la Yersinia pestis vive en el interior de estos macrófagos resistiendo digamos, la degradación por sus enzimas lisogénicas, ¿no? Y de esa manera la persistencia de este bacilo en el interior de los macrófagos es un paso fundamental para su supervivencia y su replicación, ¿no? Periodo de incubación, alrededor de 2 a 6 días, aunque la persona vacunada podría tener digamos, un periodo de incubación más largo. Todos son susceptibles normalmente, la inmunidad por vacuna tampoco es 100% efectiva. Y la inmunidad después de la curación es relativa y a veces no protege contra un gran inóculo. Entonces la inmunidad no es perenne, ¿no? No es que una vez que supera la enfermedad la persona ya nunca va a infectarse, porque eso va a depender de muchos factores. Entonces normalmente suele haber un periodo de síntomas pseudogripales, un periodo de pródromos, y luego ya se presenta digamos, la aparición de fiebre, escalofríos, cefalea, ¿no? Náuseas, vómitos, y luego va a evolucionar alguna de las 3 formas clínicas que conocemos, la bubónica, septicémica o neumónica, ¿no? La bubónica es la más frecuente, básicamente se le llama así porque los ganglios suelen estar inflamados, esos suelen aparecer más en la zona inguinal, pero es cierto que pueden aparecer en otras ubicaciones también. Este suele ser un bubón doloroso y que luego se escrofula, se rompe hacia la piel, ¿no? Se suele vaciar su contenido, es infeccioso, digamos, porque hay una gran carga bacteriana en este contexto. Y la letalidad se ha calculado alrededor de un 30-60% en la historia natural, es decir, si no recibiera tratamiento. ¿No? Si se da tratamiento de manera oportuna, esto puede bajar a un 2 a 10%. La forma septicémica, que se da en el 10 a 15% de los casos, se da en el contexto de una forma diseminada, ¿no? Que muchas veces puede continuar a una forma bubónica o en otros puede ser simplemente que no llega a generar bubones y se generalice rápidamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta persona normalmente tiene cierto grado de inmunocompromiso normalmente o está expuesta a una gran cantidad de bacterias que permiten esta evolución tan tórpida, ¿no? Entonces se presentan complicaciones rápidamente, ¿no? Con un compromiso respiratorio, sistema nervioso central, ¿no? Endoftalmitis, accesos hepáticos, linfadenopatía generalizada, y suele haber estos fenómenos vasculíticos distales con necrosis en extremidades o lesiones purpúricas en piel, y esto es lo que da esa apariencia negra por la cual recibe el nombre, ¿no? Y la forma neumónica es la más virulenta, pero la menos frecuente, afortunadamente. En este caso es directamente por vía respiratoria la puerta de entrada del bacilo y rápidamente también puede generar alta mortandad, ¿no? Es cierto que en la diseminación de una forma septicémica o incluso de una bubónica en la historia natural pueden llegar a la forma neumónica, pero en ese contexto el cuadro tiene otra connotación, no es un cuadro
menos tórpido que el que se presenta directamente por la inhalación del bacilo, ¿no? Y es altamente mortal en ausencia de tratamiento. E incluso con tratamiento la mortalidad suele ser importante, ¿no? Han descrito dos fases, digamos, en esta forma neumónica. La primera es de síntomas generales, ¿no? Y que suele durar muy corto, 24 horas. Y en el segundo rápidamente se instaura una tos seca, ¿no? Luego ya con expectoración hemoptoica, una fiebre muy alta y que rápidamente lo lleva a disnea y cianosis, ¿no? Entonces, para el diagnóstico podemos hacer el aislamiento de Yersinia a través de las muestras de hemocultivos o punción digamos, del bubón, pero como les decía, necesita un nivel de bioseguridad importante para su procesamiento, ¿no? Debe crecer a 28 grados centígrados y tiene, puede ser bien visto a través de las tinciones de Wright o de James. Por lo tanto, el cultivo no se hace de rutina, no nos sirve para el diagnóstico usual. El serológico se puede hacer a través de seroconversiones, ¿no? Buscando IgGs en el suero, ¿no? O hacer el ELISA captura, ¿no? Pero también no se hace de rutina, es una prueba de avidez de anticuerpos que se hace para ver si es un periodo agudo, porque hay personas que pueden estar expuestas y tener IgG positivo y no tener la enfermedad. Entonces, digamos, para el diagnóstico hay que tener una alta sospecha clínica, ¿no? Sobre todo si la persona viene de una zona donde hay brotes eventuales de peste. El PCR es la forma más útil de hacer el diagnóstico definitivamente, pero es digamos, la menos asequible, digamos. Esperemos que a raíz de la pandemia esto pueda mejorar, porque se supone que todos los laboratorios, todos los hospitales se han implementado, digamos, diagnóstico molecular, y eso nos podría ayudar en este contexto. De manera resumida, la OMS da esta definición de casos, ¿no? Como caso confirmado, cuando se aísla la bacteria, ¿no? En el presuntivo hay la positividad de la prueba diagnóstica rápida, es decir, una prueba de inmunocromatografía, digamos, sin aislamiento de Yersinia, y el caso sospechoso solamente de signos y síntomas compatibles en un contexto epidemiológico adecuado, ¿no? Estas definiciones operativas, que también se comparten con las del CDC, ayudan básicamente a tomar decisiones en el contexto de brotes. Es decir, si tenemos un brote, tenemos un caso índice y las personas a su alrededor desarrollan un cuadro compatible, hay que asumir que tiene y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, porque el tratamiento debe ser instaurado rápidamente, no apenas se sospeche. Para la peste bubónica, el tratamiento es streptomicina, ¿no? Con lo cual la letalidad puede caer enormemente. Tetraciclinas también se han utilizado, ¿no? Como alternativa, ¿no? Con un tiempo de tratamiento mínimo de 10 días. En la neumónica, nuevamente la streptomicina es la mejor droga a pesar de digamos, la deficiencia de farmacocinética que tiene para llegar al pulmón, pero es la mejor droga. Y para la forma septicémica, sobre todo cuando están en bubones, antes de pasar a esta, las quinolonas o el cloramfenicol pueden tener utilidad, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser instaurado lo antes posible porque la letalidad suele ser importante. Incluso en una neumónica, 50% de letalidad, incluso con tratamiento antimicrobiano. Eso nos demostró el último brote que vimos, ese reporte de caso, ¿no? La profilaxis se recomienda en contactos estrechos, es decir, persona que ha estado, caso índice, las personas que estaban en contacto cercano ahí deben recibir, y el tratamiento profiláctico se da con quinolonas, ¿no? Recuerdan lo que les dije del residente, él se salvó porque tomaba quinolonas, pero por otra razón, ¿no? Tetraciclinas o sulfonamidas también puede utilizarse. Existe una vacuna preparada por bacterias muertas, ¿no? Pero confiere una protección parcial, solamente dura algunos meses y requeriría varias dosis de refuerzo, ¿no? Solamente está justificado en algunas personas que viven en zonas de elevada incidencia o personal de laboratorio, ¿no? Pero definitivamente no debe instaurarse como única medida preventiva, ¿no? Y definitivamente no pueden utilizarse para contener un brote de peste, es decir, solamente sirve para algunos contextos muy especiales, de manera que entonces la vacunación no es la medida más importante para contener este tipo de infecciones, ¿no? Lo que se recomienda es la notificación obligatoria, o sea, hay que hacer conocimiento de las autoridades para hacer estos cercos epidemiológicos.
El aislamiento de esta persona es importante para que nuevamente las pulgas de la rata no salten a esta y empiecen a chupar sangre y termine la infección. La desinfección hay que tratar de eliminar adecuadamente los cadáveres también, porque son fuente de infección. La cuarentena de los contactos también puede estar indicada dependiendo digamos, el contexto epidemiológico. Y hay que hacer la investigación rápida de contactos porque muchos se pueden diagnosticar de manera temprana, digamos, sobre todo con PCR, y se puede dar un tratamiento rápido antes de que desarrolle una forma clínica incluso, ¿no? Bueno, y eso era lo que quería compartir con ustedes acerca de la, de la peste. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber o le escriben al chat, como deseen. En el Perú, como les dije, en Lambayeque normalmente se han reportado, pero ya no se reportan casos. Hace bastante tiempo no se reportan casos, afortunadamente. El último que fue en el 2010 fueron los últimos más sonados, ¿no? Después de eso no se han reportado casos. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces simplemente agradecerles su atención. Espero haber podido ayudarlos a recordar algunos aspectos de estas patologías que seguramente ustedes ya lo están revisando. ¿Mm? Muchas gracias entonces, muy buenas tardes.